porque hoy damos inicio a una nueva serie y el título ahí me gustaría que anotaran los que tienen su libreta ahí o su tableta, hagan sus anotaciones. Este libro de los Salmos es uno de los libros pues más amplios, más grandes de la Biblia y contiene una gran riqueza espiritual. Así que es muy importante que no solamente de este libro, sino de todos los libros de la Biblia y de todas las predicaciones que compartimos aquí, usted haga sus propias anotaciones para que pueda usted memorizar, poner en el corazón lo que Dios nos está hablando. Así que la serie se titula Una colección de salmos. Ahí está en la pantalla, ustedes lo pueden ver, una colección de salmos. El día de hoy voy a dar una introducción, así se llama, introducción al libro de los Salmos. Así que vamos a orar. ¿Están listos para aprender? Bueno, eventualmente por ahí les voy a estar dando algunos cuestionarios para que, de acuerdo a lo que estamos hablando, les voy a dar algunos cuestionarios para que ustedes vayan resolviéndolos y vamos a estar juntos aprendiendo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de nuevo de venir a tu casa, a adorarte, a ofrecerte nuestro corazón como la mejor ofrenda de nuestra adoración, que es nuestro corazón rendido a ti, Señor. Y también gracias te damos porque venimos a aprender de tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento y que en esta noche, como siempre tú lo haces, tú hables a nuestro corazón para poder seguir aprendiendo y seguir madurando en la vida cristiana y seguir avanzando, Señor, hacia la meta que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Y todos decimos amén. Amén. Bien, a través de los siglos, el libro de los Salmos ha sido ampliamente no solo usado, sino recomendado como el libro devocional por excelencia. Yo en lo personal he hecho de la lectura de los Salmos, lo he hecho como un hábito personal, leer cada día un salmo, meditar en él. No solamente leer por leer, porque pues leer por leer, eso cualquiera lo puede hacer. El asunto es que lo que leamos podamos también meditarlo y una vez que meditamos en él, poderlo aplicar a nuestra vida. Entonces las personas, los cristianos, usan el libro de los Salmos como una manera personal de establecer un devocional, pero como lo vamos a hacer en esta ocasión, vamos a hacer del libro de los Salmos un devocional colectivo, ¿verdad? O sea, todos vamos a ir aprendiendo, pero este es un patrón que se ha usado a través de la historia del cristianismo en todos los tiempos. Cada día muchos creyentes alrededor del mundo se proponen o nos proponemos, como ya lo dije, leer por lo menos un salmo y un proverbio. Si tiene el libro de Proverbios, pues contiene 31 capítulos, usted puede leer uno cada día y luego un salmo, y así cada uno de nosotros nos vamos alimentando, porque el libro de los Salmos es sin duda uno de los libros más leídos, más meditado y más memorizado que cualquier otro libro. Por ejemplo, ¿cuántos se saben de memoria el Salmo 119? Es el salmo más largo que hay en este libro. Sin embargo, el Salmo 119 contiene mucha riqueza porque habla precisamente de la excelencia de la palabra, la excelencia y el poder que hay en la palabra. Ahí en este libro de los Salmos encontramos
los más profundos y más variados sentimientos de sufrimiento o de experiencias dolorosas por las que atravesamos los creyentes de este mundo. Por ejemplo, experiencias como las que menciona David en el Salmo 69. Aquí empezamos, aquí arrancamos. Vamos a estar mencionando muchos de los salmos que contiene este gran libro de los salmos. En el Salmo 169, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, David está hablando de, o mejor dicho, el encabezado de la Biblia habla de ahí de un grito de angustia. No sé si su Biblia tiene ahí el encabezado, ahí dice un grito de angustia. ¿Sí dice así su Biblia? ¿Sí? ¿Cómo dice José? Un grito de angustia. ¿Sí? ¿Algún día usted se ha encontrado en un momento de angustia? Yo creo que todos. ¿Sí? La pregunta siguiente, como nos hemos encontrado todos, en más de alguna ocasión, en momentos de angustia, la pregunta es ¿qué hacemos cuando nos vienen esos momentos de angustia? ¿Sí? Algunos cuando les vienen esos momentos de angustia, algunos se lamentan, lloran, dudan, reclaman, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que experimentó David, o mejor dicho, lo que expresó David en un momento de angustia. Y lo hizo, como lo establece ahí el título, en un grito. ¿Sí? ¿Todos ustedes pueden dar un grito de júbilo? Bueno, más o menos así se escucha el grito de angustia de David. Este es uno de los salmos de David. Miren cómo lo expresa David, 69:1, Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegaron hasta el cuello. Está hablando desde luego en sentido figurado, porque acuérdense, está en una angustia. Entonces esa angustia le llegó hasta el cuello, ¿verdad? La angustia, en otras palabras, estaba como a punto de ahogarlo. Entonces sale de lo profundo del ser interior de David, sale ese grito, sálvame. Pero noten ustedes que ese grito lo está haciendo a quien verdaderamente puede salvarlo, que es Dios. No le dijo a su mujer, no le dijo a sus hijos, vengan a salvarme, que sin duda podían haberlo hecho. Pero como él conocía a Dios, porque tenía una relación íntima con Dios, pues él acudió a Dios. ¿Qué aprendemos de esta primera frase? Cuando te encuentres en un momento de angustia, acudamos a Dios, pidiéndole ayuda, pidiéndole salvación. Versículo 2 dice, me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies, como cuando estás en una alberca y la alberca es más profunda de lo que tú eres en tu estatura, que te vas metiendo, te vas hundiendo. Esa es la idea que David está expresando. No encuentro lugar donde apoyar mis pies, estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda, tengo la garganta reseca, mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Wow. Noten ustedes que David está haciendo en estos 3 versículos, sus palabras nos dejan ver un dolor, una angustia que había aquí en el alma. Por eso hace un momento yo decía que en este libro de los Salmos, ahí vamos a encontrar todo tipo de experiencias dolorosas, experiencias de angustia, vamos a encontrar experiencias de tristeza, de todo tipo, muchas de las cosas que tú y yo pasamos en nuestro diario vivir. Pero también ahí en el libro de los Salmos encontramos expresiones, escuchen esto, de adoración a Dios. Y dije expresiones, que son expresiones exaltadas, expresiones gloriosas,
como las que el mismo David menciona en el Salmo 145. Lo leo así, dele vuelta rápido a su Biblia y vamos al Salmo 145. Miren la expresión de adoración exaltada que hace David para Dios. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Está hablando de pertenencia. Él sabía que Dios era su Dios y era su Rey. ¿Sí? Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, en todo tiempo. ¿Sí? Así como expresó en el Salmo 69 un grito de angustia que lo estaba ahogando, el dolor, la desesperación, así también ahora en el Salmo 145 expresa y habla de la exaltación a Dios. Versículo 2 dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Desde luego estoy leyendo solamente algunos versículos, pero usted puede después leerlos en su casa, todo el Salmo completo, y usted se va a encontrar con que también ahí David expresa una exaltación exuberante para Dios. Algunos han dado en llamar este libro, el libro de los Salmos, el libro que estudia todas las partes del alma. Este libro de los Salmos, alguien lo llamó así, se conoce también como el libro que estudia todas las partes del alma. Ya lo vamos a ver por qué. Ahí, en este libro, se encuentran reflejados todos los sentimientos del ser humano, así como las emociones, los pensamientos y la voluntad de todas las personas. Ahí se encuentran. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Así que esta serie lleva por título, ¿cómo? ¿Cómo? Díganlo, una colección de salmos. Esto quiere decir que no vamos a considerar esta colección con el mismo orden que aparece ahí en la Biblia, sino que según nos vaya guiando el Señor, haremos una selección de algunos salmos y estaremos conformando una colección. ¿Sí? Además, en esta serie vamos a darle respuesta a dos preguntas que yo considero son dos preguntas básicas y fundamentales. Número uno, la primera pregunta que vamos a responder es, ¿con qué propósito debemos estudiar el libro de los Salmos? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? A ver, ahorita vamos a descubrir la pregunta, pero yo quisiera que alguno de ustedes pudiera expresar con palabras, ¿cuál crees tú que es el propósito por el cual todos los cristianos de todo el mundo, de todas las congregaciones cristianas, debemos estudiar el libro de los Salmos? ¿Por qué creen? ¿Cuál será uno de los propósitos? Con el propósito de adorar a Dios y rendir el corazón a Él. Muy bien, con el propósito, ahí está un propósito de adorar a Dios, rendir el corazón a Dios. Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué? Para encontrar refugio y fortaleza en la palabra. ¿Por qué? Yo pienso también, pastor, para que nos fortalezcan en los momentos de angustia. Muy bien. Nos hacen también entender que tanto angustia como alegría y bendición tenemos que alabar al Señor por medio de los salmos. Ahí en el libro de los Salmos encontramos también la forma y la manera de expresarle a Dios en nuestros momentos de alegría, en nuestros momentos de angustia. Palabras, hablarle con palabras. Por eso necesitamos estudiar el libro de los Salmos. Primera pregunta. Segunda pregunta que vamos a darle respuesta es, ¿por qué en una congregación como esta o como cualquier otra se usan diferentes instrumentos cuando alabamos y adoramos a Dios? Porque hay algunas congregaciones cristianas que no usan instrumentos. Bueno, ya vamos a darle respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se usan los instrumentos musicales? ¿Será para
para que los que conocen de la música expresen sus virtudes musicales? No, ese no es el propósito. Para que con el don musical que Dios les ha dado, podamos juntos adorar a Dios, ¿sí? Los que saben música y desarrollan todo eso. Bueno, vamos así, abuelo de pájaro, vamos a dar un panorama general de este libro de los Salmos. La colección completa, por eso se llama una colección de salmos, no es la colección completa. Nosotros vamos a hacer una pequeña colección, porque la colección completa contiene 150 salmos, que también se conoce, salmos se conoce como las alabanzas, o si se prefiere, como el libro de las alabanzas a Dios. Es muy importante esto, ¿eh? Las alabanzas que tú y yo entonamos no son para pasar media hora, 45 minutos, tomar un tiempo de 45 minutos para llenar un espacio de tiempo. No, venimos, por eso es muy importante que lleguen temprano, a las 7 el miércoles y el domingo a la 1. No inicia la reunión a las 7:30 o a las 7:45, no. La reunión inicia adorando a Dios, alabando al Señor a las horas que tenemos establecidas. Porque algunos dicen, no, yo soy un hombre de la palabra, yo llego a la palabra. ¿Y la adoración? ¿Y la alabanza y la adoración? ¿Será importante la palabra, sí o no? Sí, sí, es muy importante. Pero ¿será también importante alabar y adorar a nuestro Creador? Sí, es muy importante. Y el libro de los Salmos nos enseña. Entonces, es el libro de las alabanzas a Dios. Quiero aclararlo porque luego algunos dicen, no, esos cantos que entonaron hoy no me gustan. Pues qué bueno, porque no eran para ti, eran para Dios, ¿verdad? Eran para Dios. El verbo griego de donde viene el término salmos denota o se traduce o significa jalar o tañer o tocar cuerdas, como las cuerdas del bajo. El piano, aunque tiene teclas, pero también es un instrumento de cuerdas, ¿verdad? Que armoniza con el bajo, con la guitarra, etcétera. Entonces, salmos significa, este término salmo significa tocar con cuerdas. Por tanto, significa salmos una canción cantada con acompañamiento de instrumentos musicales. ¿Qué significa salmos? Una canción cantada o una oración que puede, una oración acompañarse como al principio cuando estamos iniciando nuestro servicio con nuestro tiempo de oración, estamos orando pero con acompañamiento de la música. Estamos haciendo algo que está en la Biblia. No hacemos nada que no esté basado en la Biblia. Así que de acuerdo al significado del término salmos, que es una canción o una oración con acompañamiento de instrumentos musicales, encontramos pues la respuesta. ¿Por qué se usan diferentes instrumentos musicales cuando adoramos? Bueno, David nos da la respuesta en el Salmo 150. Dice el Salmo 150, un salmo muy conocido, versículo 3. Dice, miren cómo dice, alabadle a son de bocina. A son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. El arpa es un instrumento de cuerdas, ¿sí? ¿A cuántos les gusta escuchar el arpa? Yo tengo, cuando estoy estudiando, tengo una colección de diferentes discos de música instrumental y entre ellos tengo una de arpa. Y cuando estoy estudiando, estoy escuchando el arpa, así como David tocaba el arpa, ¿verdad? Porque estoy estudiando, alabándole al Señor con salterio, con arpa, instrumento de cuerdas, versículo 4. Y luego dice, alabadle con pandero y danza. ¿Cómo? Con pandero y danza. Por eso enseñamos a nuestros niños a usar el pandero a su nivel, se les dieron algunas clases, ¿verdad? Porque esto es algo bíblico. Usamos
Usamos estos instrumentos para alabar al Señor, alabarle con pandero y danza, y luego sigue diciendo, alabarle con cuerdas y flautas. Versículo 5, alabadle con címbalos resonantes. Los címbalos son los platillos de la batería que suenan, ¿verdad? Alabadle con címbalos de júbilo, ¿sí? Y luego termina el versículo 6 diciendo, y todo lo que respira, alabe a Jehová. Otra versión dice, y todo cuanto tiene vida, porque aquí incluye también a los animales que alaban al Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Por ejemplo, cuando cantamos, alabaré, 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 alabaré. ¿Me ayudan? A ver, ¿se la saben? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Otra vez. Alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Se fijan qué fácil es? Estamos expresándole alabanza a nuestro Señor. ¿Cómo no alabarlo? Si Él es el dador no solamente de la vida física, sino lo que es mejor, de la vida espiritual. ¿Por qué no alabarlo? ¿Verdad? ¿Puedes alabarlo? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor. Qué hermoso, ¿no? Ahí está, estamos haciendo uso de los salmos para alabar y adorar al Señor. Hablando del autor principal, ¿quién es el autor principal del libro de los Salmos? Si tenemos una perspectiva divina, podemos concluir simplemente que el principal autor, no solamente de los Salmos, sino de toda la Biblia, es Dios. Él es el autor de toda la Biblia, incluyendo los Salmos. Sin embargo, Él inspiró, palabra clave, inspirar. Anótenlo ahí, inspirar. Él inspiró a un grupo de más de 7 compositores para escribir el libro de los Salmos, o como ya dijimos, el libro de las alabanzas a Dios. ¿Sí? Pablo, escribiendo a su hijo Timoteo acerca de la doctrina de la inspiración divina. Esta es una doctrina que tenemos que reconocer, la doctrina de la inspiración divina. Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, le escribió diciendo, toda la escritura, o si se prefiere, cada parte de la escritura, ¿sí? Refiriéndose a la totalidad del contenido de cada libro, refiriéndose a cada frase de la Biblia, a cada palabra, cada letra, todo el contenido de la Biblia, dice ahí Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. El día de hoy hay músicos del mundo que se inspiran y escriben, bueno, ahorita ya es puro ruido, especialmente los reggaetoneros, ¿no? Ya un ruido de música que incluso hasta por lo menos a mí me molesta, ¿verdad? A los jóvenes les encanta la música de reggaetón, a mí no. Pero bueno, entonces hoy los compositores de cantos del mundo no se inspiran en Dios. Algunos se inspiran fumando marihuana y entran en un éxtasis así medio, en momentos tan raros, y entonces empiezan a escribir, ¿verdad? Por eso la música que hoy se está escuchando, para mí me parece una música que no es otra cosa más que basura, ¿verdad? Así que, porque no fortalece el alma, habla de traición, habla de adulterio, habla de un montón de cosas. Por eso yo no puedo entender cómo puede haber personas que profesan ser cristianos y escuchan música del mundo. Bueno, la respuesta a eso pudiera ser,
pues es que entonces la música de Dios no les satisface el alma, que tienen que buscar lo mundano. Y luego se mezcla, ¿verdad? ¿Qué compañerismo tiene la música del mundo con la música de Dios? Nada, absolutamente nada. Entonces, toda la escritura, incluyendo los salmos, fue inspirada por Dios, dice Pablo ahí a Timoteo, y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra redarguir? Reprender. Redarguir significa reprender. A veces la palabra nos reprende y nos reprende duramente cuando nuestras acciones no van de acuerdo a la palabra de Dios. Es útil para confrontarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con el fin de que el hombre de Dios, refiriéndose al ser humano, todos los seres humanos, seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Significa que cada día debemos estar escudriñando la Escritura para que si se te presenta por ahí en tu trabajo, donde quiera que tú vas, alguna persona, tú puedas comunicarle el Evangelio a esta persona. Y hay que estar preparados, ¿verdad? Porque luego la gente dice: hermano, yo no puedo llevar a una persona a los pies de Cristo. ¿Puede usted ayudarme? ¿Alguien no puede llevar a una persona a los pies de Cristo? Es tan simple, ¿verdad? Pero hay que conocer la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, cuando dice ahí la Biblia, Pablo a Timoteo, dice ahí que es inspirada por Dios. En el texto original literalmente se lee, inspirada por Dios, se lee Dios soplada. Sin embargo, el término, la frase se tuvo que adecuar al idioma castellano para poder entender. Entonces, dice ahí el texto: la palabra de Dios es útil para redarguirnos porque es de inspiración divina, es decir, fue soplada por Dios. En otras palabras, Dios con su aliento inspiró a todos los hombres a que escribieran todo lo que está establecido aquí en la Biblia. Por lo tanto, ahí en la doctrina de la inspiración, o esta doctrina de la inspiración, nos da la pregunta, nos ayuda a responder la pregunta: ¿cómo y quién escribió la Biblia? ¿Quién? Pues todos aquellos que fueron inspirados por Dios. Así como la primera regla de la hermenéutica, que dice que la Biblia es su propio intérprete o se interpreta a sí misma. O sea, la Biblia se interpreta por sí misma. O sea, no hay un texto en el Antiguo Testamento que no esté confirmado en el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, la Biblia no se contradice, es su propio intérprete. Así que el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos la palabra profética. Escuchen, todo lo que está aquí en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra profética segura. Porque el día de hoy hay quienes profetizan tantas cosas tan raras que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Tiene mucho que ver con lo que la gente luego quiere escuchar. La gente quiere escuchar pues que van a ser felices, que van a ser millonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero cuando se les habla la palabra profética más segura, algunos no la soportan, ¿verdad? Dice entonces Pedro: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuchen, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Atención acá, no se distraiga. Acá, atención. Escuchen la palabra. Porque ninguna o nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? ¿Qué dice ahí su Biblia? Perdón, siendo inspirados por Dios o por el Espíritu Santo.
El verbo que está usando aquí el apóstol Pedro para referirse a la inspiración tiene la connotación, inspiración, anótenlo ahí, de llevar a una persona o de empujarlo o ser impulsado por el poder del Espíritu Santo a escribir lo que Dios le dijo que debía escribir. No escribieron los santos hombres de Dios, no escribieron lo que ellos quisieron escribir. Pues se me antoja escribir esto. Mi entorno me dice que puedo escribir esto. No, escribieron todo lo que Dios les dijo que debían escribir. Es decir, ellos no actuaron de acuerdo a su voluntad humana, ni expresaron con palabras sus pensamientos humanos. Fueron inspirados por Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Aunque la personalidad y la identidad de David está claramente plasmada en muchos de los salmos, David no es el único autor de los salmos. Voy a mencionar algunos de los autores del libro de los salmos que fueron inspirados por Dios. Por ejemplo, David escribió por lo menos 75 de los 150 salmos. Salomón, el hijo de David, escribió los salmos 72 y 127, dos de esos salmos. Moisés escribió el salmo 90. Asaf y su familia escribieron un grupo de 12 salmos, el salmo 50 y del 73 al 83. Coré y sus hijos escribieron 11 salmos, que fue el 42, fueron del 44 al 49, del 84 al 85 y el 87 y el 88. Ahí están, 11 de los salmos. Hermán, así con H, Hermán, que fue uno de los líderes más destacados y sabios en la casa de Dios, escribió el Salmo 88. Estoy mencionando algunos de los autores que fueron inspirados para escribir este libro de los Salmos. Itán, el Ezraíta, no mi nieto, Itán, el Ezraíta, un joven que formaba parte de la corte de David, conocido también por su sabiduría, él fue el autor del Salmo 89. 50 de la colección completa de los salmos son salmos escritos que no tienen autor. Entonces, y aquí surge otra pregunta. ¿Cuál fue la fecha de su escritura? Regularmente, cuando usted estudia el inicio de cada libro, ya sea de los evangelios, Mateo, al inicio le ponen ahí contexto histórico, le ponen el autor, le ponen la fecha en que se considera que se escribió alguno de los libros de la Biblia. Bueno, en el caso del libro de los Salmos, se hizo una cuidadosa investigación sobre el asunto de su autoría y los temas que se tratan en cada uno de los salmos. Y el resultado fue que los 150 salmos individuales fueron escritos, como ya lo mencioné, por más de 7 autores inspirados por Dios a través de un periodo de 1000 años. En 1000 años, y se dice fácil, 1000 años, pero es mucho tiempo, 1000 años. Sin embargo, a pesar de ser tan antiguos en su autoría, los salmos, sin duda, hoy en la actualidad, por lo menos para mí, espero que también para usted, sea una bendición, y son los salmos como un bálsamo al corazón que está, al corazón alegre o al corazón que está abatido. Se cree que el salmo más antiguo en la colección es probablemente el Salmo de Moisés. ¿Cuál fue el Salmo de Moisés? ¿Cuál dijimos? El 90. ¿Sí? Ahí hace Moisés una reflexión sobre la fragilidad del hombre en relación a la eternidad y a la soberanía de Dios. Si usted lo estudia va a decir, no somos nada. Delante de Dios quedamos así como nada. El último salmo que se cree que fue el último salmo probablemente fue el 137. Y ahí, en este salmo, es una canción de lamento claramente escrito durante el tiempo en que los hebreos fueron llevados cautivos
a Babilonia, por ahí en los años 586 al 538 antes de Cristo. Mire lo que dice el Salmo 137. Leo algunos versículos solamente. Es un salmo de lamento, ¿sí? Ahí surge, fíjese cómo vemos cómo surgen los sentimientos y las emociones del ser humano. Aquí surge el sentimiento de lamento de los hebreos cuando estaban cautivos en Babilonia. Dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sión era la ciudad santa en Jerusalén, versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos, en este caso los babilonios, pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantad algunos de los cánticos de Sión. Y ellos con lamento en su corazón respondieron en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? ¿Alcanzan a ver el lamento que expresa el Salmo? Bueno, la pregunta que vamos a darle respuesta es, ¿con qué propósito entonces debemos estudiar el libro de los Salmos, o mejor dicho, el libro de las alabanzas de Dios? Uno de los propósitos fundamentales por los cuales debemos estudiar el libro de los Salmos es para hacer una cosa fundamental: expresarle adoración a nuestro Creador. En primer lugar, expresarle adoración a nuestro Creador. Viene a mi mente en estos momentos, no sé si ustedes por ahí en algún momento han visto alguna escena cuando un soldado lo mandan a la guerra, ¿sí?, por X tiempo de años, 4, 5 años, 10 años. Ese soldado es casado, quizá con 4 hijos, 1 o 4 hijos, pero cuando regresa de la guerra, ¿cómo lo recibe la esposa y los hijos? Se le deja ir y lo abraza y lo besa y le da la bienvenida con lágrimas en sus ojos. ¿Se fijan cómo se expresa el afecto que hay en el corazón, el amor, el aprecio por en este caso por papá? O como aquel hijo que le expresa con un beso, con un abrazo o inclusive con palabras. Le expresa gratitud a papá o a mamá que fueron quien los engendraron. Bueno, si los seres humanos tenemos la capacidad de expresarnos ese tipo de afectos, de cariño, de amor, de aprecio, ¿cuánto más a nuestro Señor? Debemos expresarle a Él nuestro afecto, nuestro amor, nuestro aprecio, porque Él nos salvó, porque Él nos rescató, porque vivíamos esclavos del pecado, Él nos liberó. ¿Cómo no expresarle con cantos de adoración y de alabanza lo que Él significa para nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué no correr a la presencia del Señor y ahí humillar nuestro corazón y hablarle, expresarle con palabras lo que hay en nuestro corazón para Él? ¿Verdad? ¿Cómo pudieras tú expresarle a Dios lo que Él ha hecho por tu vida? ¿Pudieras hacer alguna expresión en este momento? Estamos estudiando, esto es como una clase, no es una predicación, es como una clase, estamos aprendiendo. ¿Cómo tú pudieras expresarle a Dios gratitud por lo que Él ha hecho en tu vida? Levantando las manos, gracias Señor. ¿Sí? Adorándolo. ¿Sí? Yo quiero pedirles por favor, si tú no tienes por costumbre a lo mejor levantar tus manos, levántalas. Expresa. No es que yo así soy, exprésale a Dios. Como cuando le expresas a tu esposa que la amas, o a tus hijos que los amas, o a tus nietos. Porque a veces sí tenemos la libertad, por ejemplo, para ir y correr. Yo tengo mucha libertad con mis nietos, voy y los abrazo y me arrodillo con ellos a su nivel, me bajo y les expreso lo que hay en mi corazón para ellos. ¿Cuánto más a Dios? ¿Sí? Levantando nuestras manos, aplaudiéndole, cantándole con júbilo, ¿verdad? Entonces,
La Biblia nos dice cómo son las formas y maneras de expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro afecto por Él. La Biblia nos dice que podemos hacerlo con gritos de júbilo. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Con gritos de júbilo, ¿verdad? Pero también podemos expresarle a Dios con aplausos de reconocimiento a Él, porque Él es el Señor, Él es el digno de alabanza y de adoración. Pero también la Biblia nos enseña que debemos expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestro reconocimiento con danza, con pandero y con danza, como lo hacía David. La Biblia dice en 2 Samuel 6 que David y toda la congregación de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos. Alababan y adoraban al Señor. Y luego cantamos aquí un canto que es muy, muy propio para danzar al Señor, y estamos así como... Oh, 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 oh. ¿Puedes hacerlo? Oh, 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 oh. Yo cantaré como David. Yo danzaré, ¿verdad? Ya le cambié la letra. Por ahí vamos. ¿Sí? Entonces, yo danzaré como David. Y es el momento en que podemos danzar como David. Y algunos están ahí tan serios. No, hermanos, tomemos libertad. Necesitamos esa libertad que el Espíritu Santo nos da para expresarle a Él. Y los salmos nos enseñan eso. También David expresa su amor con palabras. No solamente con expresiones del cuerpo, aplaudiendo, gritando, danzando, sino con palabras también. En el Salmo 18, David le dijo a Dios: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, porque Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación, y Él es mi alto refugio. Fíjense cómo David le estaba, este es un momento diferente en la vida de David. Le está mostrando con palabras a Dios, le está expresando gratitud por lo que Él significa para él. Entonces, lo que Dios significa para David. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿por qué es importante estudiar los salmos? Porque en los salmos encontramos la forma y la manera de expresarle adoración a nuestro Creador. ¿Sí? La segunda razón por la que debemos estudiar los salmos es que en ellos se nos enseña la manera correcta de hablar con Dios, pero también de hablar entre unos y otros. Pablo le dijo a los de la iglesia en Éfeso: hablen entre ustedes con salmos. Con salmos. Oye, mira, te comparto, el Señor es mi castillo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en los momentos de tribulación. Estás compartiendo un salmo, ¿verdad? Dice Pablo: hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, como lo hacía David en el Salmo 35, que dijo: mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Si es posible y tienes oportunidad, cuando estás trabajando, ponte tus audífonos y está escuchando alabanzas. Y mientras estás escuchando alabanzas, exprésale al Señor ahí, si puedes hacerlo ahí en tu trabajo. Exprésale, levanta tus manos o cántale o chíflale, como puedas hacerlo, pero exprésale al Señor lo que Él significa para tu vida. Y ahí en los salmos aprendemos eso. Otra de las razones por las que debemos estudiar este libro de los salmos es que ellos nos sirven como una guía de oración. Por ejemplo, ahí en el Salmo 3, 5, un salmo que yo he hecho parte de mi estilo de vida. Antes de irme a dormir, yo leo este salmo y le digo al Señor: Señor, en la mañana, la oración, cuando me levanto por la mañana, le digo al Señor lo que dice el Salmo 3, 5: me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Una oración por la mañana, haciendo uso de este salmo, ¿sí? Así que el que duerme tranquilo y descansa, se despierta en paz, sabiendo y entendiendo que cada día el Señor es
nuestro sustento, ¿sí? Pero también David dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Eso lo hace en la mañana. Así que voy a salir, me voy a enfrentar a este mundo. No sabemos lo que nos espera, pero en la mañana podemos levantarnos y decirle al Señor, Señor, tú eres mi escudo, eres escudo alrededor de mí y aquel que levanta mi cabeza. Pero también antes de ir a dormir, podemos usar el Salmo 4, versículo 8. Este salmo yo se los he enseñado no solamente a mis hijos, ahora se los enseño a mis nietos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Por qué no estudiar el libro de los Salmos? Así que este libro de los Salmos, como ya lo mencioné, es el reflejo no solamente de las emociones humanas, sino de las experiencias que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, pero ahora expresadas de diferente manera, sino expresadas de acuerdo a la perspectiva de Dios. Esto debido a que, como ya dijimos, los salmos han sido escritos bajo la inspiración de Dios para estar de aquellos hombres que estuvieron en la presencia del Señor. Por lo tanto, el libro de los Salmos nos enseña a ser honestos con Dios. ¿Qué nos enseña el libro de los Salmos? A ser honestos con Dios. Además, a Dios nadie puede engañarlo, ¿verdad? Si tienes un problema, cuéntaselo a Dios. Ahí en tu momento de intimidad, cuéntale a Dios el problema, la situación que estás atravesando. No escondas nada, tampoco lo disfraces. Busca en la presencia del Señor una solución. En la palabra de Dios busquemos una solución. ¿Estás resentido por alguna situación que viviste? ¿Alguien te hizo un agravio? Cuéntaselo a Dios. Exprésaselo a Dios. Primero a Dios, pero luego ve con el hermano. Oye, me siento ofendido por esta situación, ¿verdad? Así lo enseña la Biblia. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? Santiago dice, ¿está alguno alegre entre ustedes? ¿Qué dice? Cante alabanzas. ¿Cuántos están alegres esta noche? Porque los veo algunos medios tristes. Alégrate, hermano, alégrate. ¿Estás alegre? Canta alabanzas al Señor. Bueno, en eso y en otras muchas cosas más consiste nuestra adoración, pero que sea una adoración sincera, una adoración del corazón, porque ya lo dije, a Dios nadie, absolutamente nadie, podemos engañarlo. La prueba está cuando Jesús se acerca con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, un pasaje que todos conocemos. Le pregunta el Señor, ve, llama a tu marido, porque le pide Jesús agua, de beber agua, y le dice la samaritana, ¿tú, un judío, hablando conmigo? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre ellos. Y entonces empieza ese diálogo Jesús con esta mujer, y entonces le dice, llama a tu marido, y ella le responde, no tengo marido. Bien has respondido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces, ¿se fijan cómo a Dios nadie podemos engañarlo? Esta mujer no fue la excepción. Y después, en el versículo 23 de ahí mismo del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 23, Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es que tuvo que aclarar esto Jesús, porque los judíos consideraban que ellos eran los únicos que podían adorar convenientemente a Dios ahí en el lugar del santuario en Jerusalén, excluyendo a los samaritanos. Pero ahora en Cristo y por la obra de Cristo, ya no se trata de una herencia biológica, ya no se trata de si es judío o no es judío, ya no se trata de formas religiosas, se trata de una condición personal y sincera delante de Dios por la cual debemos adorar a Dios. En otras palabras, la verdadera adoración invita no solamente a los judíos, a los samaritanos, sino a todos los creyentes alrededor del mundo a que adoremos juntos a nuestro Creador. ¿Sí? Cuando iniciábamos la reunión, yo les compartía que hoy en la mañana estaba meditando en la ofrenda que vino a traerle Abel a Dios. Dios recibió la ofrenda de Abel,
pero también Caín presentó una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios aceptó? ¿La de Abel o la de Caín? La de Abel. ¿Por qué? Porque la entregó con un corazón sincero para Dios. Y como él sabía que a Dios no se le puede engañar, le dio lo mejor del ganado, de las ovejas, el primogénito, lo más gordo, porque él tenía un corazón para adorar a Dios. Así que nosotros también debemos tener un corazón sincero para adorar a Dios. Y voy a terminar compartiendo con ustedes una guía de oración. Ahorita se los vamos a entregar. Es una guía, por supuesto es una guía sugerida para orar y reflexionar, pero que está basada en algunos de los salmos. Por ejemplo, ahí en la hoja yo voy a mencionar ahorita solamente algunos puntos. ¿Te sientes atemorizado? ¿Alguna ocasión te ha venido el temor? Sí, posiblemente alguna ocasión nos viene el temor. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en medio de un momento de temor? Bueno, miren lo que hizo David. David iba a Dios. Y estando en la presencia del Señor, David fue inspirado para escribir el Salmo 23. ¿Cuántos no conocen el Salmo 23? ¿Quién no lo conoce? Algunos hasta de memoria. Pero este salmo nos enseña la situación que estaba viviendo David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Yo lo voy a leer, pero ustedes pueden escudriñarlo. Sí, voy a sacar algunos puntos aquí que quiero compartir con ustedes de este salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, por seguro, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos que ir y estudiar un poco cuál fue la razón por la que David escribió este salmo. Bueno, la familia de David fue una familia altamente disfuncional, como muchas de las familias alrededor del mundo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la familia de David se mezcló el engaño, el adulterio, el asesinato. En la familia de David hubo violación, hubo incesto, hubo rebelión. Su propio hijo Absalón intentó matarlo. Muy a pesar de todo eso, David, dice la Biblia, que siempre tuvo un corazón para Dios. Por lo tanto, estuvo dispuesto no solamente a recibir las bendiciones de Dios, sino también la disciplina de Dios. ¿Cuántos saben que Dios disciplina? Sí, también Dios nos disciplina. Este salmo nos muestra precisamente que en medio del temor se puede continuar teniendo un corazón sincero para Dios. ¿Sí? ¿Te ha saltado alguna ocasión momentos de temor? Alaba al Señor, bendice al Señor. Que tu corazón sea un corazón entendido, que puedas ir a la presencia del Señor y reconocer, Él es mi pastor, Él me va a proteger. Así es como debemos de relacionarnos con Dios, reconociendo que Él es suficientemente grande, es suficientemente poderoso y amoroso para escuchar todo lo que está en nuestro corazón. David escribió este Salmo 23, como ya lo mencioné, porque su hijo Absalón había organizado todo un complot para matarlo. Imagínate, ¿cuántos tienen hijos? Imagínate que tú no te das cuenta y tu hijo anda por ahí planeando matarte. Se siente mal, ¿verdad? En el corazón, se siente feo. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo se sentía David? Se encontraba David, como bien lo expresó en el versículo 4, en medio como de un valle de sombra y de muerte. Sin duda, David estaba respirando la muerte, ¿sí? Porque su hijo por allá andaba tratando de
de juntar gente para asesinarlo. Sin embargo, a pesar de sus cargas tan pesadas, David siempre tuvo una mente clara para Dios, ¿sí? Por eso expresa en este Salmo 23, él expresa que Dios era su pastor, él expresa que Dios era su guía, él expresa que Dios siempre iría delante de él, él expresa que él era su único y absoluto proveedor y protector. En ese Dios David encontró el reposo en los pastos verdes para disfrutar de momentos de tranquilidad. En medio del sufrimiento, en medio de todo el problema que traía encima por causa de su familia, él encontró la paz. En medio de sus días más oscuros, él encontró la provisión para el alma, ¿sí? Por lo tanto, él afirmó con toda certeza, ahí está el corazón de David, que él afirmó que el bien y la misericordia no solamente lo seguirían, sino lo perseguirían todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y tenía la esperanza de morar en la presencia del Señor. Hay quienes luego dicen, les preguntas tú, ¿cómo te sientes, hermano? Ay, pues siento como que el diablo me anda persiguiendo. David decía, no, a mí no me persigue el diablo, a mí me persigue el bien y la misericordia de Dios, ¿sí? Ese es el corazón que debemos de tener para reconocer que es el bien y la misericordia que nos seguirán todos los días en nuestro peregrinar por este mundo. Entonces, ¿te sientes atemorizado? Aquí está este salmo. ¿Has experimentado en alguna ocasión la soledad? Bueno, yo te sugiero que medites y reflexiones en el Salmo 62 y en el Salmo 71. ¿Te sientes tal vez oprimido por algún sentimiento de culpa debido a algún pecado cometido? Hay dos salmos en los que puedes encontrar aliento para tu corazón, que es el Salmo 51, escrito después de que David cometió una cadena de pecados que inició con el adulterio. Él dijo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Se imagina cómo se sentía David? Y ahí, en medio de ese panorama, Dios lo inspiró para escribir este salmo que ahora nos ayuda a nosotros a poder expresarle con las palabras de David, poder expresarle cuando tenemos un sentimiento de culpa por causa de algún pecado que hemos cometido. Dice versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire cómo la letra de los salmos nos ayudan en nuestras oraciones diarias, en las oraciones de diferentes situaciones que vivimos. En el Salmo 32 contiene la expresión de esa confesión, y no solamente ahí en el Salmo 32 confiesa su pecado, sino ahí mismo experimenta el perdón de Dios, ¿sí? ¿Te sientes preocupado o hay ansiedad en tu vida, en tu corazón? Pues yo te recomiendo que medites y reflexiones en el Salmo 37 y en el Salmo 73. Disculpe, pastor, dijo 37 y qué. El Salmo 37 y el 73. Bueno, así podemos seguir. Les voy a entregar una hoja, si me ayudan por favor los servidores. Aquí están algunos motivos. ¿Te sientes atemorizado? Ahí están algunos salmos sugeridos. ¿Estás experimentando soledad? Aquí hay algunos salmos sugeridos. ¿Te sientes oprimido en tu alma por algún pecado que te está oprimiendo ahí? Medita y reflexiona en los salmos. ¿Te ha venido el desánimo? Ahí están unos salmos sugeridos. ¿Estás preocupado o hay ansiedad? Ahí están unos salmos sugeridos. ¿Te sientes resentimiento? Ahí está la solución. Y ahí puedes tú encontrar. Les voy a pedir que esta lista, ya sé que la pongan aquí en su Biblia, pero úsenla. No la vayan a agarrar y a guardar por ahí, la dejan olvidada. Este es como por eso le pongo ahí arriba, guía sugerida para orar y reflexionar. Y yo agregaría todos los días que está basada esta guía en los salmos. Algunos de estos salmos que debemos usar para ayudarnos en algunas de las situaciones que podamos encontrarnos en nuestro diario vivir
por este peregrinar de este mundo. ¿De acuerdo? Vamos pues a orar. Terminamos con esta introducción breve al libro de los Salmos, y la próxima semana iniciamos estudiando el Salmo 1 y el Salmo 2 si alcanzamos. Vamos a ponernos de pie y damos gracias al Señor. Si estás agradecido con el Señor, levanta tus manos, exprésale gratitud al Señor, que no te dé pena, háblale, exprésale con tus palabras esa gratitud que sientes en tu corazón. Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra, enseñarnos la importancia que hay de poder hacer uso de este libro de los Salmos para expresarte no solamente nuestras alegrías, sino también nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestros dolores, las situaciones que pasamos cada día, Señor. Ahí podemos hacer uso de este libro, gran libro de los Salmos, Señor, que tú inspiraste, Señor, a cada uno de sus autores para escribir toda esta colección de 150 salmos que nos bendicen, a pesar de que tienen más de 1000 años ya en su autoría, que en un periodo de 1000 años se escribieron y van más y más, miles y miles de años ya en este libro. Todavía podemos disfrutar de ellos, podemos hacerlo, este libro, nuestro devocional diario. Podemos usarlo, Señor, para meditar en tu palabra, para exaltarte a ti, para alabarte a ti, para adorarte a ti, Señor, para reconocer tu grandeza y tu poder, Señor. Gracias, gracias por dejarnos este gran libro, la palabra, tu palabra, Señor, que nos bendice, que nos alienta, que nos enseña, que nos redarguye, para que podamos estar preparados para cuando nos vienen situaciones a nuestra vida, Señor. Gracias por enseñarnos en esta noche, Señor. En paz nos iremos a nuestra casa, en paz descansaremos, en paz dormiremos y descansaremos en ti, sabiendo que tú sustentas nuestra vida en tus manos, Señor. Y el día de mañana nos levantaremos dándote gracias, Señor, por la oportunidad de ver un día más, Señor, en nuestra vida. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y todo el honor por siempre, Señor. Y todos decimos amén y amén. Le expresamos al Señor con un aplauso de gratitud por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Bien, vámonos pues. Si no se tiene que ir, hay café por allá, ¿verdad? Ahí tenemos café. Si no se tiene que ir, tiene oportunidad de convivir. Lo esperamos y vamos y tomamos café. Que Dios les bendiga a todos. Cuídese mucho.